Hola, en esta ocasión estudiaremos la respuesta natural del circuito RL. ¿Qué es un circuito RL y qué es la respuesta natural? Un circuito RL es un circuito compuesto por inductores y resistencias. La respuesta natural describe el desempeño de un circuito formado por inductores y resistores cuando están desconectados de toda fuente. Es decir, el circuito desconectado de la fuente tiene un desempeño a través del tiempo. Recordemos algunos eh, parámetros definidos previamente para los inductores. Primero, la tensión en un inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Esto dice que el voltaje es proporcional al cambio en la corriente, de manera que habrá voltaje si la corriente cambia. Si la corriente no cambia, no habrá voltaje. Si la corriente es distinta de cero, o sea, tiene un valor definido, pero esta no cambia, entonces la tensión igualmente será cero. Habrá tensión solo si la corriente presente también está cambiando con el tiempo. En segundo lugar, y es una ecuación derivada de la anterior, la corriente en un inductor es 1 entre la inductancia por la integral del voltaje con respecto al tiempo más I0. I0 es la corriente que circula en el inductor en el momento inicial, o sea, es la condición inicial de la corriente en el inductor. Un inductor también almacena energía, y esa energía almacenada depende de la cantidad de corriente que esté circulando a través de él. Esta relación directa entre corriente, entre el cuadrado de la corriente y la energía, nos indica que habrá energía si hay corriente. O en otras palabras, la presencia de corriente significa que hay energía. La relación tensión y corriente definidas previamente están dadas bajo la dirección de una caída de tensión, o sea, la corriente se mueve en la dirección de una caída de tensión. Bien, algunas características de los inductores. Una de ellas es que almacena energía, que mencionamos hace un rato, y que esa energía está definida por esa ecuación. La corriente no puede cambiar de manera instantánea en un inductor. La corriente en un inductor no puede cambiar de manera instantánea porque para producir un cambio instantáneo en la corriente se requiere de una tensión infinita. Dado que no es posible tener tensión infinita, entonces no es posible un cambio instantáneo. Las condiciones iniciales influyen en el comportamiento futuro de la corriente. Vean, la condición inicial es parte de la ecuación de la corriente. Por tanto, debemos conocer esa corriente inicial. El inductor se comporta como un cortocircuito en presencia de corriente constante. Bien, eso es lo que dice esta ecuación. Si la corriente es constante, su derivada es cero y la tensión es cero. Partimos de este circuito para hacer el análisis del desempeño de un circuito RL en respuesta natural. Primeramente vamos a describir el estado, la forma mediante el cual el circuito adquiere la energía que le permitirá continuar activo aún después de desconectarse de la fuente. Para eso tenemos este circuito que tiene una fuente de corriente, una resistencia, un interruptor y luego el inductor y una resistencia. Bien, el enunciado dice que el circuito tiene un interruptor que ha estado cerrado durante algún tiempo. No sabemos cuánto tiempo ha transcurrido antes de abrirse en t igual a t0. En t igual a t0
el, el interruptor se moverá en la dirección que indica la flecha, o sea que pasará de cerrado a abierto. También nos dice que justo antes de que el switch o el interruptor abra, la corriente a través del inductor es cero. O sea, esta es I0. Esta corriente justo antes de que el switch pase de cerrado a abierto es I0. Esto es lo que llamamos la condición inicial. Pues bien, en algún momento del tiempo, antes de t igual a t sub 0, el circuito se activó y comenzó a circular corriente a través de los elementos del circuito. Dado que hay múltiples caminos cerrados, la corriente fluyó a través de todos los caminos cerrados. Eso incluyó la resistencia, el inductor y la resistencia en el extremo derecho. El circuito permaneció activo durante un largo periodo de tiempo. La corriente en el inductor pasó de 0 y comenzó un crecimiento exponencial hasta llegado el momento T0 que alcanzó la corriente I0. ¿Qué ocurre a partir de este momento? Eso es lo que veremos más adelante. Pero el caso es que antes de t igual a t0 ha ocurrido lo que aquí está descrito, de manera que llegado el momento t0, la corriente en el inductor es I0. Pues bien, veamos qué pasa en el momento t0. En el momento t0, el switch abre instantáneamente, es decir, el switch pasa de cerrado a abierto. Lo hace instantáneamente. Que lo haga instantáneamente significa que en el tiempo t igual a t0, el switch está cerrado y pasa a abierto instantáneamente. O sea que en t igual a t0 existen los dos estados en el interruptor. O sea, en t igual a t0 pasa de cerrado a abierto. Eso es algo difícil de ensamblar esa idea de que el interruptor esté en las dos posiciones a la vez. Para facilitar eso, entonces, el análisis se hace de la siguiente manera. El tiempo t0, que es el tiempo o el momento en que ocurre la conmutación, lo dividimos en dos. A uno le llamamos t0 menos y al otro le llamamos t0 más. O sea, es el mismo tiempo t0, pero lo hemos dividido en dos para poder crear una imagen mental de cómo es el desempeño del circuito y cómo es el desempeño de ese interruptor que en t igual a t0 hace ese cambio instantáneo. Bien, t0 menos representa el momento justo o el último momento en el que el switch está cerrado. Estamos hablando del tiempo t0, que lo hemos dividido en dos. En t igual a t0 menos representa el último momento en que el switch está cerrado. El siguiente momento el switch ya estará abierto. Y ese momento, el momento inmediato después de abrir, estamos en t igual a t0 más. O sea, en t igual a 0 más, el interruptor acaba de abrir. Entonces, por eso hemos dividido el tiempo t0 en dos. En t0 menos, cuando el switch está cerrado, y t0 más, que es cuando el switch está abierto. Y ambos son parte de ese momento, de ese tiempo que llamamos t0. Pues bien, dado que estamos hablando de una diferencia de tiempo tan pequeña, pero tan pequeña que es en el límite, exactamente, entonces el tiempo que ha transcurrido entre t0 menos y t0 más es prácticamente nulo. Por tanto, la corriente no ha tenido tiempo de cambiar. Recordemos
que la corriente en un inductor no puede cambiar instantáneamente. Entonces, entre T0 menos y T0 más, la corriente aún no ha registrado cambio y por eso afirmamos que la corriente en T igual a 0 menos es igual a la corriente en T igual a 0 más. O sea que en ambos momentos la corriente es la misma y a esa corriente la llamamos I0. I0 será la corriente de entonces en T igual a 0. O sea que los tres momentos que definimos, que vemos acá, T0 menos, T0 y T0 más, para ellos, para los tres, la corriente es I0. Entonces, con eso definimos que al tiempo T0 menos en T0 y en T0 más, esta corriente IL es igual a I0. A I0. Eso es importante porque este término I0 lo necesitamos para la corriente porque la ecuación de la corriente incluye ese valor inicial. Ese valor inicial. Y eso también está expresado en este enunciado que dice que las condiciones iniciales influyen en el comportamiento futuro de la corriente. Pues bien, volviendo a armando el tema y superponiendo los dos estados, T igual a T0 menos y T igual a T0 más. Pues bien, antes de T igual a T0 menos ocurrió esto y ya estamos en un corte justo de este tiempo. La corriente entonces en T igual a T0 menos es igual a I0. A I0. Entonces, en T igual a 0 menos, la corriente que circula a través del inductor es I0, y dado que hay corriente circulando a través de este inductor, también hay corriente, y esa corriente está dado por un medio de la inductancia por el cuadrado de esa corriente inicial. Bien, dado que la corriente en T igual a 0 menos es igual a la corriente en T igual a 0 más, que es lo mismo que la corriente en T igual a T0 y esa es T0, entonces en los tres estados, en los tres casos, la energía almacenada en el inductor está dada por la ecuación energía igual a un medio de la inductancia por I0 al cuadrado. O sea que hay energía almacenada en el inductor y la misma hay justo antes de que el switch se abra y justo después del que el switch se abrió. Vea, en T0 más el switch ya está abierto. Ya está abierto. Debido a eso, la corriente que inyectaba la fuente de corriente ya solo tiene un camino posible, que es este. La corriente entonces ha dejado de influir en el desempeño de lo que ocurra en el lado derecho del circuito. Pero en el lado derecho del circuito hay energía almacenada en el inductor y descrita por esta ecuación, un medio de la inductancia por el cuadrado de la corriente inicial. Pues bien, dado que hay energía en el inductor, también hay corriente. Y esa corriente es I0. Entonces, a pesar de que el interruptor abrió y la fuente ha dejado de influir en la parte derecha del circuito, esta parte derecha continúa activa porque tiene energía almacenada. Y esa energía almacenada le permite el desempeño que analizaremos a partir de este momento. Pues bien, la energía que el inductor almacenó durante el tiempo que estuvo conectado a la fuente, ahora está presente en él mediante esta ecuación, y dado que está presente, también hay corriente circulando. Entonces el circuito continúa activo. La corriente IL a través del inductor en T igual a 0 más es en T igual a 0 más, justo después de que el switch se abrió, es I0. Y esa se debe a esa energía
que estaba almacenada en el inductor. Pues bien, a partir de t igual a 0 más, o sea, después de eso, el circuito comienza a cambiar. Es decir, el estado en t igual a 0 menos y el estado en t igual a 0 más son dos estados instantáneos, o sea que solo existen durante un instante. Es como evaluar una ecuación para un tiempo definido. Así existen esos dos estados, porque la dinámica del tiempo continúa. Entonces, ¿qué pasa después de t igual a 0 más? Pues después de t igual a 0 más estamos ya en el tiempo t mayor e igual que 0. Y la energía que inicialmente estaba almacenada en el inductor ahora cambia debido a que la corriente está cambiando en él. ¿Qué está pasando en el inductor? Pues bien, la energía que el inductor almacenó ahora se está disipando en la resistencia. Dado que la presencia de energía en el inductor implica la circulación de corriente, esa corriente circula a través de esta resistencia y el producto de esta resistencia por el cuadrado de la corriente es la potencia que está convirtiendo en calor, y la potencia por el tiempo representa la energía disipada en la resistencia y que se está convirtiendo en calor. En la medida que transcurre el tiempo, más y más energía se está transfiriendo del inductor a la resistencia que la está convirtiendo en calor. Cuando el inductor transfiere energía a la resistencia, la energía en el inductor disminuye y así se produce un efecto que implicará una reducción paulatina en la corriente y en la energía. Bien, para analizar lo que pasa entonces a partir de t igual a t0, aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff al circuito. Comenzamos con el inductor, donde la tensión está dada por la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Esto es BL, el voltaje en el inductor. Bien, esa corriente pasa a través de la resistencia y la caída de tensión a través de esa resistencia está dada por el producto R por I. Recordemos que la condición inicial en este caso es que la corriente en el inductor en t igual a t0 es igual a I0. Y esa es la condición inicial para la ecuación diferencial que se ha creado aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff en este circuito simple que está compuesto por un inductor y un resistor. Bien, ahora vamos a realizar operaciones las necesarias para resolver la ecuación diferencial. Vemos que es una ecuación bastante simple, es de primer grado, las variables son separables, entonces lo vamos a resolver siguiendo el método de las variables separables. Primero, entonces, comenzamos a despejar, dejamos de un lado el término derivada de la corriente con respecto al tiempo, pasamos la inductancia a dividir y el producto de la resistencia y corriente los pasamos al lado derecho del igual y nos queda la ecuación que vemos acá. Bien, luego agrupamos los términos iguales, es decir, la corriente la pasamos a dividir al diferencial de corriente, mientras el tiempo lo pasamos a multiplicar en el lado derecho y nos queda la ecuación de esta manera. Vean, con esto ya hemos hecho la separación de variables y estamos listos para integrar ambos lados de la igualdad. Planteamos la integral como integrales definidas y colocando los límites de la siguiente manera. Al tiempo t0, la corriente en el inductor es I0. Y al tiempo t, es decir, un tiempo arbitrario, la corriente en el inductor está dada por IL de t. Entonces, integraremos la derivada de I dividido entre I y del lado derecho menos R entre L por la integral de dt. Aquí solo hemos hecho un cambio gráfico, pero este es el diferencial de tiempo que antes teníamos. Le hemos hecho el cambio gráfico porque luego la variable resultante será reemplazada por el límite superior de la integral.
Pues bien, resolviendo ambos lados de la integral, el lado izquierdo, de i entre i es logaritmo natural de i. Esta, con los límites desde i0 hasta i de t. Y el lado derecho de la integral, menos r entre l, que son constantes, y la derivada de d tau, que es tau, con los límites desde t0 hasta t. Bien, evaluando en los límites, en el lado izquierdo nos queda logaritmo natural de IL de t, que es el resultado de evaluar en el límite superior, menos, esto lo sabemos que es de la fórmula o la ecuación que se utiliza para la evaluación de las integrales definidas, y luego I0, que lo tenemos aquí. Hemos evaluado en I0 logaritmo natural de I0. El lado derecho, menos R entre L, y evaluamos entre los límites superior T y el inferior, que es T0. Bien, teniendo esto, recordamos la identidad del logaritmo, que dice que el logaritmo de una división es igual a la resta de los logaritmos. Nosotros tenemos en este caso una resta de logaritmos, por tanto los podemos sustituir como o por la división, el logaritmo de la división de los términos. Al aplicarlo nos queda que el logaritmo natural de la división de IL de t entre I0 es igual a menos R entre L por T menos T0. Nuevamente hacemos memoria de una identidad de los exponenciales que dice que e a la logaritmo natural de x es igual a x. Esta condición no la tenemos aún en la ecuación planteada, pero la podemos lograr dado que esto es una igualdad. Entonces eso sugiere que el lado izquierdo es igual al lado derecho. Y si el lado izquierdo es igual al lado derecho, entonces si ambos se convierten en exponenciales de un mismo exponente, esto continúa siendo una igualdad. Continúa siendo una igualdad. Entonces, hacemos eso. Utilizamos e como exponente, como base, y los términos de la igualdad anterior se convierten en exponentes de esa igualdad. Y de esa forma tenemos lo siguiente, y esto ya nos queda listo de esta forma. Vean, tenemos este lado izquierdo, el lado izquierdo tiene la forma e a la logaritmo natural de x. Por tanto, todo lo que aquí está expuesto puede ser reemplazado por el argumento del logaritmo. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hacemos y nos queda que IL de t entre I0 es igual a e a la menos R entre L por t menos T0. Esto es aplicando esta identidad a esto. Finalmente, si pasamos el denominador del lado izquierdo a multiplicar al lado derecho, tenemos la ecuación IL igual a I0 e a la menos R entre L por t menos T0. Y eso es la ecuación de la corriente en la respuesta natural del circuito. Entonces, esto es la corriente. Define la corriente que circula a través de este sistema. Vemos que es un exponencial negativo y eso sugiere inmediatamente que se trata de una función decreciente. La condición inicial está presente en la ecuación y acordémonos de identificar que es un circuito de respuesta natural. Un circuito de respuesta natural es un circuito compuesto de inductores y resistencias desconectados de toda fuente, partiendo del hecho de que había energía almacenada. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera energía almacenada o si no hubiera captado energía en su condición previa del inductor? Pues si no hubiera captado energía, su corriente hubiese sido cero antes de la conmutación del switch. Después de conmutado, sigue siendo cero y aquí tendríamos un cero multiplicando, y esto, cero multiplicado por
cualquier número es cero. O sea que si no hay energía, la corriente, si no hay energía almacenada en el circuito de respuesta natural, la corriente es cero en él. Bien, entonces continuando, ya tenemos definida una ecuación que es la ecuación de la corriente en el circuito de respuesta natural. Con eso podemos calcular la tensión a través de los terminales del inductor o el voltaje del inductor, utilizando la ecuación que ya conocemos bastante, que nos dice que el voltaje es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Bien, entonces al sustituir I en esta ecuación nos queda esto: el voltaje en el inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente, donde la corriente es una ecuación que recién encontramos. Al evaluar esa integral, esa derivada nos queda de esta forma. Finalmente, al hacer las operaciones necesarias, productos y como por ejemplo la inductancia se pueden anular, entonces en el numerador nos queda menos R y 0 por E a la menos R entre L por T menos T0. Entonces aquí tenemos la expresión que nos indica cómo es el voltaje en el inductor. También vemos que tiene la forma exponencial negativa, lo que significa que la corriente disminuirá, o la tensión disminuirá también con el tiempo. Este cálculo que recién hicimos de la tensión a través de la forma derivada o aplicando la derivada de la corriente, también lo pudimos haber hecho utilizando la ley de tensiones de Kirchhoff o la ley de voltajes de Kirchhoff, simplemente aplicándola a este circuito de esta forma. Y esta ecuación ya la habíamos determinado. ¿Vean? BL más R por I es igual a I0, que fue la ecuación original que nos llevó a esta respuesta. Solo que en este caso ya resolvimos el circuito y ya conocemos cuánto es la corriente. O sea, la corriente es esta. Recordemos que estamos tratando de calcular BL de una forma alternativa, no de esta. Entonces, si aplicamos esto es igual a 0, y ahora la corriente la podemos sustituir por la ecuación que aquí tenemos. Al hacerlo, nos queda BL de T más R por la corriente igual a 0. Si despejamos esa expresión, nos queda BL igual a menos R y 0 E a la menos R entre L por T menos T0. ¿Ven? Es esta misma expresión encontrada siguiendo otro camino, pero se trata de lo mismo. O sea, son la misma ecuación, son iguales y ambas formas son útiles para llegar a la misma respuesta. Cada quien puede determinar cómo lo hace dependiendo de qué tan seguro se sienta haciéndolo de una u otra forma. Pues bien, ¿qué tenemos? ¿Qué nos dice ese resultado? Pues recordemos que antes de T igual a T0, la corriente creció hasta alcanzar el valor de I0. Aquí, en este momento, el switch cambió de estado. Antes el switch estaba cerrado y ahora el switch está abierto. Entonces, aquí el cambio de estado se produce acá, y a partir del momento en que el switch se abre, los circuitos quedan separados y el circuito derecho, que es el del circuito de respuesta natural, comienza con un decaimiento en la corriente que paulatinamente se irá acercando a cero en la medida que la energía que inicialmente se almacenó en el inductor se disipa. ¿Qué pasa con la tensión?
Bueno, aquí bosquejamos algo con la tensión. Suponemos que la tensión, en la medida que la corriente disminuía en el circuito original, la corriente también lo hacía, pero la tensión también, a la medida que la corriente disminuía, aumentaba en aquel circuito, el voltaje disminuía en el inductor. Pero esto no es el objeto de nuestro estudio, no es de nuestro interés. Lo que nos interesa es lo que ocurre desde t igual a 0 en adelante. ¿Qué pasó con la tensión? Pues la tensión cambió instantáneamente. Vean que la tensión pasó de un valor que no alcanzamos a conocer hasta menos R y 0. Esto es un cambio instantáneo. Vean que la tensión tiene dos valores para el mismo tiempo. Una vez que la tensión cayó a este valor menos R y 0, luego inició el proceso, dado que aquí se produjo la conmutación del switch. Entonces comenzó un proceso de reducción en magnitud hasta aproximarse al valor de 0. En la medida que la corriente se vuelve constante, la tensión se vuelve constante hasta que finalmente se hace 0. Con el transcurso del tiempo, la energía total almacenada en el inductor se hará 0, y al hacerse 0, la corriente se hará 0 y el voltaje se hará 0 y el circuito quedará muerto. El voltaje se hará 0 por dos razones. Uno, que ya no hay energía en el sistema, entonces no es posible que haya voltaje. Y lo otro es que la corriente se vuelve constante, y cuando la corriente se vuelve constante, su derivada se vuelve 0. Bien, espero que haya sido provechoso su tiempo, y espero sus comentarios. Muchas gracias.